De nuestra casa de estudios, el profesor Alejandro Alarcón, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Sí, profesor, son varios temas los que queremos conversar con usted, así que voy a partir preguntando respecto de esta suerte de polémica, ¿no?, que se creó en torno a la figura del ministro de Hacienda Mario Marcel y del economista Klaus Schmidt-Hebel a propósito de las cifras que se conocieron hace poco respecto del crecimiento de nuestra economía en el año 2023. El economista Schmidt-Hebel había hablado incluso que esta cifra podía ser negativa, pero finalmente se conoció que fue un 0,2%, que si bien no es una cifra para estar saltando de alegría, sí fue valorada por el ministro de Hacienda Mario Marcel. ¿Qué les parece esta situación? Pero más allá del debate y la pelea en sí, respecto de qué está pasando con el crecimiento de nuestra economía, si es que efectivamente estamos viendo signos de una suerte de recuperación. Bueno, a mí me parece que no podemos celebrar el 0,2%, como tú dices, Claudio, porque refleja algo que está ocurriendo en nuestra economía, que es el lento crecimiento. Ese crecimiento tiene un impacto inmediatamente sobre la capacidad que tiene la economía para crear empleo en el mercado formal, no empleos informales, no mantitas tiradas en la calle y donde venden cositas de plástico, no. Estos son empleos que permitan que la economía le dé trabajo a los chilenos y chilenas que están en ese mercado, que es el mercado laboral. Eso por una parte. Por otra parte, esto refleja algo que conversamos en otra conversación que tuvimos, refleja la tasa de crecimiento negativo, la inversión que informó el Banco Central en el último IPOM. O sea, la economía viene con un proceso de estrechamiento de la inversión muy importante, cifras negativas de inversión y también, por ende, un bajo crecimiento y, por lo tanto, también una baja tasa de consumo. El consumo está destinando rápidamente, o sea, la demanda de la economía, que es consumo más inversión, más gasto público, ¿no es cierto?, está cayendo muy rápido y eso es dañino para la actividad y para el empleo. Profesor, buenos días. Buenos días, Juanita. Efectivamente, ese panorama que usted presenta lo han dado a conocer otros expertos y otros economistas. Pero también es cierto que hasta hace un año atrás el panorama que planteaban y que auguraban era muchísimo más dramático y los resultados no lo fueron tanto, tomando en cuenta que se logró bajar, por ejemplo, la inflación, que era un tema, y que el crecimiento no fue negativo, como también se esperaba. ¿Es tan irreal lo que está planteando el ministro Marcel en términos de que este año podría ser el año del despegue? Yo veo difícil que la economía se pueda reactivar a tasas que permitan que el desempleo disminuya. Eso es lo importante, Juanita, porque no podemos tener una economía sana si la gente no tiene pega. Eso como premisa básica. Y, por otro lado, es muy difícil que la economía pueda reactivarse de verdad con tasa de crecimiento un poco más, por lo menos acercándose a lo que conocemos como el producto tendencial, que es una medida de crecimiento del producto en el mediano plazo, tomando en cuenta 5 años de variables, 5 años de crecimiento de variables claves como son la inversión y el consumo. Entonces es preocupante que este crecimiento ni siquiera se acerque al producto tendencial, que en este momento está en alrededor de 2%. Por lo tanto, yo creo que ahí el ministro no está bien, no está claro respecto a que necesitamos una tasa de crecimiento un poco más alta que eso. En realidad de 0,2 a 2% es bastante la diferencia. Y debería ser expuesto en esos términos. Lo que yo voy a insistir acá, que contigo mismo lo hablé, Juanita, hace algunas semanas atrás, un poco más de una semana, lo que necesitamos es que la economía vuelva a tener
crecimiento de la inversión, porque sin inversión o teniendo un crecimiento mínimo de inversión, no vamos a tener un crecimiento que nos permita aspirar a tasa de empleo formal más alta. Ujú. Ahora, igual las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quizás se puedan entender un poco en esa dirección, porque claro, igual tiene que vender la economía de nuestro país de alguna forma La y de esa forma expectativa. atraer inversión, porque imagino que si dijera que todo esto Sí, estamos claro, muy mal, sí, si repitiera lo que dicen muchos. ¿hay un poco de eso también o no, profesor? No, yo habría preferido que el ministro se concentre en un plan de obras públicas. Lo he venido repitiendo. ¿Qué es un plan de inversión de obras públicas? Esto es un remedio de lo que permitió a Estados Unidos salir de la recesión en los años 30 del siglo pasado, donde fue un plan de obras públicas integral, con la construcción de caminos, de puentes, de túneles, toda la obra pública que usted pueda financiar. Y por lo tanto, eso es lo que haría yo. ¿Para qué? Porque la primera premisa es recuperemos la inversión. Si hay desconfianza, si hay incertidumbre, vamos con inversión pública. Yo habría preferido eso. Un plan de obras públicas macizo que permita a la economía ponerse en la senda del crecimiento de la inversión, con obras públicas, con inversión pública, y permita a la economía empezar a recuperar el empleo. Profesor, el plan que se anunció a través del Ministerio de Obras Públicas hace unas semanas atrás, a propósito justamente de inversión pública, donde aparecían varios millones de dólares de inversión en obras públicas, e incluso ahora se anuncia la posibilidad de que el Estado asuma la construcción de viviendas directamente. ¿A usted no le parece suficiente? ¿No es lo suficientemente robusto? No, Juanita. Necesitamos mucho más. Necesitamos mucho más obras públicas. Necesitamos un plan de más envergadura que vaya a la vena de las necesidades de inversión del país. Un plan que permita recuperar el empleo. Eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando de inversión que permita nuevamente insuflar la demanda de trabajo formal y por lo tanto que permita que la economía vuelva a tener consumo. Porque los trabajadores solo tienen su trabajo, Juanita. Los trabajadores no tienen rentas de vivienda, los trabajadores no tienen inversiones financieras, los trabajadores solo tienen su trabajo. Y en la medida que haya trabajo, va a haber consumo, porque el crecimiento del empleo va en directa relación el crecimiento del ingreso disponible de los trabajadores y por lo tanto de la demanda de la economía, lo que permite levantar los niveles de actividad. Uh-huh. Estamos conversando con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, el profesor Alejandro Alarcón. Profesor, también queríamos tratar otro tema con usted porque hemos visto durante los últimos días un alza en el precio del dólar. Ayer incluso se empinó cerca de los 970 pesos, que al parecer, por lo que indicaban algunos medios de comunicación, iba un poco de la línea con algunas noticias más coyunturales de los Estados Unidos, como por ejemplo la reunión de la Reserva Federal, pero de todas formas este tema lo abordó, por ejemplo, una entrevista que viene hoy en el Mercurio la presidenta del Banco Central, que efectivamente considera que hay un nuevo escenario de inflación por esta alza del precio del dólar y también de los combustibles, aunque insiste que todavía hay flexibilidad para ir ajustando la tasa. ¿Cómo ve el escenario del dólar? Porque, por ejemplo, tenemos en este momento también un cobre bastante alto en cuanto a su cotización, y uno estaba $4 la libra. Y uno estaba acostumbrado a esta relación, ¿no? Que cuando subía el precio del cobre bajaba el dólar, pero parece que no está pasando eso. Voy a partir al revés. Eso es buena noticia para el dólar en sí mismo, porque con un precio del cobre en niveles de $4 la libra permite amortiguar algo que está pasando en los mercados internacionales con el mismo dólar, que es el impacto que tiene la revaluación del dólar en los mercados internacionales, y esto es la devaluación del peso.
Si hay una regularidad que yo he observado en los últimos ya años, ni siquiera meses, años, es que hay una íntima relación entre la trayectoria del dólar en los mercados internacionales y la trayectoria del peso. ¿Qué está ocurriendo en los mercados internacionales? La Reserva Federal no quiere tocar la tasa de interés, incluso se ha hablado que podría subir la tasa de interés en Estados Unidos, y por lo tanto eso provoca un diferencial de tasas con Chile, que va en el proceso contrario, que está bajando la tasa de interés, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso está provocando que nuestro peso se devalúe. Eso no es responsabilidad de Chile, eso es responsabilidad ya de las decisiones que toma la Reserva Federal en cuanto a el impacto que tiene en fortalecer el dólar en los mercados internacionales y por lo tanto debilitar nuestro peso. Ahora, eso también provoca inflación, porque el tipo de cambio influye en todas las en todo lo que nosotros importamos, y no solo son bienes finales, una camisa importada, por ejemplo, artículos eléctricos, sino que también el combustible. Hay un componente muy importante del combustible, en el precio del combustible del dólar. Entonces, la trayectoria que se está esperando, que si Estados Unidos persiste en esa política de enfrentar la inflación que se está produciendo en Estados Unidos, esa es la preocupación que tiene el Banco Central norteamericano, o sea, la Reserva Federal, que insiste en mantener las tasas e incluso subirlas. Vamos a tener impacto sobre nuestro peso, y el peso se va a devaluar y por lo tanto va a haber otra amenaza para la inflación. A eso se refiere la presidenta del Banco Central chileno, y por lo tanto lo que podemos esperar es que la tasa de interés en Chile no baje como se había anunciado hace algunas semanas. Se está hablando entre 50 y 75 puntos básicos menos, cuando la presunción inicial era que se iba a rebajar las tasas, tal como se hizo hace algunas semanas, en 100 puntos básicos. 100 puntos. O sea, hay un temor en Chile que el diferencial de tasas con Estados Unidos permita tener una revaluación del dólar en los mercados internacionales y por lo tanto una devaluación del peso chileno. Profesor, ¿y qué podemos hacer? ¿Estamos inermes ante las decisiones que tenga el Estados Unidos? ¿Estamos a merced de esas decisiones? ¿Qué podemos hacer nosotros para contrarrestar los efectos? No estamos inermes, porque yo creo que aquí el problema fundamental es enfrentar la caída de la demanda de trabajo, o sea, más desempleo. Eso sí que podemos enfrentarlo acá. Y hay que ir graduando el ajuste de la política monetaria en Chile de tal manera que no vaya la otra preocupación que tenemos todos al final, de la inflación. Ya tuvimos un alza en febrero importante de la inflación, 0,6%, y si lo proyectamos, eso puede convertirse en una trayectoria inflacionaria más alta de lo que esperábamos hace pocos días. Porque el problema grave es el desempleo, porque los trabajadores se quedan sin pega, ¿no es cierto? Es un problema grave, pero si a eso le añadimos pérdida del poder adquisitivo porque la inflación entra en una trayectoria más alta de lo esperado, eso sí que es delicado, porque tenemos los dos males. Tenemos falta de actividad que implica más desempleo y tendríamos más inflación, por lo tanto estoy seguro, y a eso estaba haciendo referencia la presidenta del Banco Central de Chile, a tener nuevamente en alerta la reacción del Banco Central respecto a la inflación. Bueno, profesor Alejandro Alarcón, como siempre, agradecerle el tiempo que tiene para conversar con nosotros respecto de estos temas y lo esperamos en una próxima ocasión. Que tenga una muy buena jornada. Encantado, Buenos días. Claudia, encantado, Juanita. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días.
Ahí está entonces el profesor Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, conversando respecto de diversas noticias económicas que han surgido, por cierto, durante los últimos días, y hay que estar atentos y atentas a lo que diga finalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos en esta reunión que dura 2 días. Allá se toman harto tiempo para decidir qué ocurre con la tasa de política monetaria en ese país, que finalmente repercute en todo el mundo. Así es, tienen 2 días y nosotros también tenemos que pensar en qué medidas vamos a tomar como país para contrarrestar las decisiones que se toman afuera. Así es. 7 de la mañana con 59 minutos, son prácticamente las 8 de la mañana. Tenemos que hacer una pausa, pero siga en nuestra sintonía. En breve llega Patricio López para continuar con esta edición de Radio Análisis que, recordemos, se extiende hasta las 10 de la mañana y nosotros, Juanita, ya nos reencontramos mañana jueves. Así es, hasta mañana, que tengan buen día.